El 2016 quizás no haya sido el mejor año de todos, eso seguro. Pero fue en el que decidí incorporar un nuevo contenido a este canal, y no solo centrarme en Hora de Aventura. Ese contenido fue Star vs las fuerzas del mal, y este primer video del año, será uno más de lo que espero sea una gran lista de vídeos que tratarán de esta serie, los cuales irán viendo a lo largo del año. Comenzando con un análisis muy importante. De normal no suelo hacer análisis a episodios viejos, pero es que con este me siento obligado, siendo uno de mis episodios favoritos, y uno de los primeros en los que se pudo indagar en el trasfondo de la serie. Mostrándonos que no todo son risas y colores, sino que hay una historia detrás sumamente caótica, de injusticia, y sobre todo triste. No siendo más, comencemos este nuevo año con esto que es Independence Day. Análisis y primeras impresiones. Ha llegado un día muy importante para los habitantes de la dimensión de Miuni. El día en el que celebran la conquista sobre las tierras de Miuni, y su victoria contra los monstruos. El día de la Miunipendencia. Aunque el hecho de que Star no pueda estar en Miuni en tan importante día, no le impediría celebrarlo en la Tierra junto con sus conocidos, recreando algunas de las situaciones que se dieron tras la llegada de los Mihumanos. Pero a medida que iba pasando el día, Star se iba dando cuenta de que las cosas no eran tal cual se lo habían contado durante años. Ya saben cómo es el procedimiento estándar para este tipo de casos. Primero las curiosidades menores, antes de pasar a lo que realmente nos trae aquí hoy. Comenzando con algo que ya había mencionado en anteriores vídeos, pero aquí lo haremos con más detalle. El ojo que todo lo ve, un símbolo usado por parte de la familia real, para recordarles a los monstruos que siempre están siendo vigilados. Aunque aparentemente, no los usan para ver realmente, sino que simplemente se pasean por Miuni a sus anchas sin ningún rumbo en específico. A excepción de este obviamente, el cual le pertenece a Toffee. Más adelante en la serie, concretamente en el episodio de Bon Bon de Birthday Clown, nos enteraríamos que este símbolo fue adaptado por una posterior reina de Miuni, dándole otro propósito, lo cual haría a partir de un hechizo que Eclipsa solía usar para espiar a quien quisiese durante su mandato. En su emblema, así como en sus banderines, podemos ver diferentes símbolos, los cuales representan a los pilares del reino. La gema representa sus riquezas. La corona, a la familia real. La espada, sus ejércitos. Pero aquí es donde viene el dilema. ¿Qué representa la media luna? De esto quiero indagar a fondo más adelante, ya que es un símbolo muy pero que muy importante. Los banderines son más de lo mismo. La corona, que ya les dije que representa. La media luna, que se los diré más adelante. Y este símbolo de aquí, el cual podríamos decir que es como una luz. Muy similar, por no decir idéntico al símbolo de una de las reinas, que vimos en aquel cuarto del castillo de Miuni. De esta reina no se supo nada, ni siquiera su nombre, pero viendo esto, muy probablemente fue ella quien incorporó este símbolo a Miuni, adaptándolo como ya dije, de un hechizo de Eclipsa. Avanzando un poco más en el episodio, concretamente, cuando Ludo contempla maravillado la tecnología del ojo espía de Toffee. Podemos ver que este último, se encuentra leyendo un particular libro, donde se relata la historia de la familia real de Miuni. En concreto, Toffee se encuentra leyendo el capítulo donde se habla de la reliquia que poseen, la varita real. Aunque él ya poseía muchos conocimientos sobre ella, nunca está de más saber un poco más. Y hablando de Toffee, me resulta extraño que posea una tecnología tan avanzada, comparada con la que se suele ver por la tierra de Miuni, por lo menos en la capital en sí. Tanto esta cámara, el aparato teletransportador, como el radar que uso en Amarco le crece una barba. Muy probablemente este tipo de tecnología, solo se encuentra en ciertas zonas más alejadas, mientras que en otras se desconoce por completo. Como en este caso, que Ludo parece quedar sorprendido ante este robot espía. Como bien lo había dicho un par de vídeos atrás, fue gracias a Toffee que la serie dio ese giro de tuerca, y nos mostró que había más de lo que los ojos dejaban ver. Siendo este, el primero de lo que serán muchos episodios con esta nueva temática. Y he de decir, que me parece maravilloso este primer vistazo que nos dan, al trasfondo de la serie. Una historia de muerte y discriminación, algo que nunca pensarías que existía, al ver el primer episodio de la serie, y mucho menos los que le siguieron. Pero dejémonos de desvaríos, y vamos a centrarnos en el tema que nos concierne. La historia de Miuni.
Pero no la que se cuenta en los libros, ya que esa es una versión propagandística creada por la familia real, para mostrar a los New-humanos como los grandes y bondadosos héroes, que combatieron contra los malignos monstruos que habitaban estas inhóspitas tierras. Como bien decía una antigua frase, la cual encaja en esta situación como anillo al dedo. La historia, la escriben los ganadores. La versión que a nosotros nos interesa conocer es muy diferente, y se esconde entre líneas, la cual nos muestra otra cara de la moneda, en cuanto a los New-humanos se refiere. Y podemos decir que se trata de la auténtica historia. Cabe recalcar, que a partir de aquí entramos en terreno puramente especulativo, puesto que aún no hay nada escrito. Como no, debemos empezar por el principio. Y para eso, debemos saber a cuánto equivale un Grobnok. Según Star, es el 37avo Grobnok del día de la Miunipendencia. Obviamente, esto no pudo ocurrir hace tan solo 37 años. Por lo cual un Grobnok debe usarse para referirse al paso de una cierta cantidad de años. Es decir, lo que para nosotros sería una década, un siglo, etc. Primero pensé que se tratarían de siglos, lo cual se traduciría en que la Miunipendencia se produjo hace 3700 años. Pero tras meditarlo un poco, y hacer diferentes observaciones, creo que estaba equivocado. Aunque no descarto esa posibilidad al 100%. La nueva conclusión a la que he llegado, es que un Grobnok equivale a una década. Es decir, que la Miunipendencia dio lugar hace 370 años. Pero ojo, porque hay un punto que deben tener muy en cuenta. Esta fecha se refiere al momento cuando los New-humanos obtuvieron la definitiva victoria contra los monstruos. Con esto me refiero, a que la llegada de los New-humanos se produjo muchos siglos antes. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero como mínimo, debieron ser unos 800 o 900 años, dándonos como resultado, que la historia de los New-humanos dio comienzo hace unos 1100 o 1200 años. Pero no crean que llegue a estas conclusiones así sin más. A lo largo del video irán viendo los diferentes puntos que use para deducir todo esto. Ya tenemos la posible fecha. Ahora, toca hablar de los sucesos que acontecieron durante su historia. Como dije anteriormente, y contrario a lo que pudiéramos haber pensado en un principio. Los New-humanos no siempre habitaron Miuni. Ellos arribaron a estas tierras, buscando una mejor oportunidad para sus vidas. Sin duda algo que me dejó muy pensativo al ver el episodio, aparte de muchas otras cosas. Fue que si ellos no son originarios de Miuni, entonces ¿de dónde provienen? Una tierra sumamente lejana de los confines de Miuni, la cual quizás veamos en un futuro episodio. Puede ser. Aunque creo que conozco la respuesta a este dilema. Y más bien resulta ser un lugar sumamente familiar. Nada más y nada menos que nuestra dimensión, la Tierra. Estos primeros New-humanos que arribaron a Miuni, estarían conformados por diferentes grupos pertenecientes a distintas culturas del mundo. Como pueden ser europeos, japoneses, griegos, vikingos. Y por supuesto islámicos, o árabes. Todos estos grupos se unieron bajo un mismo estandarte, y crearon la civilización New-humana que conocemos hoy. Cada uno dejando su marca de distintas formas. Esto quiere decir, que los primeros pobladores de Miuni, eran humanos, los cuales se fueron de la Tierra buscando una nueva vida, en lo que se conocería después como Miuni. Dejando atrás sus civilizaciones y creencias, y ahora sí que independizándose. Pero creo que todos estamos de acuerdo, en que llegar a Miuni no es tan fácil, ya que como sabemos, está en otra dimensión. Aquí es donde entra la primera reina, quien para empezar he de decir, que no creo que sea como la representan en el libro. Esto lo digo por diferentes razones. La primera y como dije antes, esta versión de la historia está hecha para hacer quedar bien a los New-humanos, como seres pacíficos y amables. Es de suponer entonces, que esta versión de la primera reina, fue hecha precisamente para aparentar dulzura y bondad con tan solo verla. Incluso su varita es un corazón. Y segundo, su símbolo. Bien sabemos que todas las reinas de Miuni, con más o menos notoriedad, tienen su propio símbolo, el cual las identifica, y les sirve para marcar su influencia. No sé ustedes, pero creo que el símbolo de la primera reina, debería ser sumamente importante para el reino. Suena lógico. Pero este símbolo circular, yo no lo he visto en ninguna parte. Y más bien parece algo demasiado simple, teniendo en cuenta de quién estamos hablando. Pero casualmente, existe un símbolo que precisamente es muy usado por la familia real, el cual podemos ver en prácticamente todos los sitios. La media luna. Este símbolo se cree que pudo pertenecer a Selena, la tataratatarabuela de Star, quien no dejó divisar cuál símbolo poseía.
Pero creo que esto está equivocado, ya que el símbolo de la media luna tiene demasiada importancia para la familia real. Y aunque Selena haya pasado a la historia como una de las reinas más importantes, no creo que su impacto haya sido tanto como para que su símbolo se inmortalizara hasta tal punto. Aparte de que Eclipse ya llevaba este símbolo, la cual sabemos que es mucho más antigua que Selena. Pero si hablamos de la primera reina, tiene sentido que su símbolo cobrara tal importancia habiéndose inmortalizado en prácticamente todos los sitios que tengan que ver con el reino de Miuni. Por lo cual podemos decir que el símbolo de la media luna pertenecía a la primera reina, lo cual claro está, no pusieron en el libro. ¿Cómo luciría entonces la primera reina? Quizás no muy diferente de cómo la ilustraron aquí, pero eso no podemos saberlo a ciencia cierta. Volviendo al tema, esta primera reina fue de civilización en civilización, buscando gente que deseara cambiar su estilo de vida, y uniéndolos a todos bajo su mandato. Simples campesinos, gente con pocos recursos. A todos ellos les prometió una nueva y rica tierra, donde pudieran establecerse y prosperar, de una forma que no iban a lograr en la tierra. Y con mostrarles un poco de su magia, era suficiente para que creyeran en su palabra. La primera reina llevó a todos estos humanos hasta Miuni, donde empezarían a construir sus poblados, para que posteriormente, se acabaran encontrando con los auténticos habitantes del lugar, los monstruos. Antes de continuar, me gustaría agregar un dato que me pareció importante de mencionar. Resulta extraño que haya aparecido esta primera reina de repente, y haya reunido a todos estos humanos para llevarlos a Miuni, con la idea de que mejoraran su calidad de vida. Me resulta difícil de creer que todo sea tan bueno y perfecto como aparenta ser. Esta primera reina sabía de la existencia de Miuni, a lo cual por lógica debía saber también de la existencia de los monstruos, y que habría problemas con ellos. ¿Qué propósito tenía la primera reina al llevar a todos estos humanos a tierras infestadas de monstruos? Para matar dos pájaros de un tiro, diría yo. Arrebatarles las tierras de Miuni a los monstruos, masacrándolos a diestra y siniestra. Esto por un motivo que se desconoce. Mientras que al mismo tiempo, creaba su propio reino, donde tanto ella como su estirpe, se encontraban en la cima. Ese gran ego que tenía, se ve claramente reflejado en el tamaño de su castillo, el cual supera y por mucho al del pueblo que lo rodea. Ahora sí, continuando con la historia. Los monstruos realizaron una serie de ataques a los poblados de los mi-humanos, buscando echarlos de sus dominios. A lo que los mi-humanos reaccionaron, pidiéndole ayuda a la reina, quien usó su magia para convertirlos en grandes caballeros, para combatir contra los monstruos. A partir de aquí, es donde surgirían los conflictos entre mi-humanos y monstruos, los cuales llevarían a innumerables guerras, que durarían un total de 800 a 900 años. Aunque desde el primer momento, ya se sabía quiénes iban a ganar, además por paliza, teniendo la magia de la varita real de su lado. Es aquí donde surgen la mayoría de las opiniones divididas. Donde comienza la culpa de uno, y termina la del otro. Está claro que los mi-humanos se hunden en la culpa hasta el cuello, pero los monstruos tampoco es que sean unos ángeles. Tienen su parte de culpa. Muy probablemente, al principio sí que eran criaturas salvajes, que no deseaban que estos mi-humanos se autoproclamaran dueños de las tierras de Miuni, en las cuales habían vivido desde hace mucho más tiempo. Pero con el paso del tiempo, y la presencia de los mi-humanos, se fueron haciendo más civilizados, por así decirlo. ¿Saben a qué me recuerda esto? A la llegada de los españoles a América, para su posterior conquista. Por un lado, un evento que trajo grandes desgracias a los indígenas que habitaban América. Pero por el otro, trajo importantes cambios y conocimientos que estos pobladores ni siquiera podían imaginar. Curiosamente, uno de los alimentos que se encontraron en América, y trasladaron al resto del mundo, fue precisamente el maíz, aparte de muchos otros, claro. Simplemente un dato que deseaba mencionar. Son parecidos ambos eventos, mas sin embargo no iguales. Aquí, desde un principio a los monstruos no les agradó la presencia de los mi-humanos en su hogar, y arremetieron violentamente contra ellos, con el objetivo de echarlos. Por lo tanto los mi-humanos decidieron responder con la misma moneda, pero llevándolo al extremo, dándole a los monstruos un destino más cruel de lo que se merecían. Al final, todo esto comenzó por miedo. Miedo de los monstruos a esta nueva raza que desconocían, al igual que sus intenciones, para lo cual acabaron reaccionando de una manera no muy indicada, buscando que se fueran, provocando que los mi-humanos también fueran consumidos por el miedo, buscando consuelo en su reina. ¿Cuáles son los malos aquí?
los que comenzaron o los que le siguieron. Esto es como todo, no se puede juzgar una cosecha entera por una mala hierba. Ambos bandos actuaron mal, y todo por confusión y falta de entendimiento. Para que más encima, la mala hierba que crecía en uno de los dos bandos, tomara provecho de la situación, llevando a siglos de guerra y odio entre ambos bandos. Una vez los mi-humanos acudieron a la reina, esta les llenó la cabeza con mentiras que aún hoy perduran. Quizás por odio, quizás por verlos como seres inferiores. Ella les dijo que los monstruos eran seres viles sin corazón, con los cuales no había que mostrar compasión en ningún momento, y en su lugar debían ser aniquilados. Mentiras que los mi-humanos creyeron como la absoluta verdad, incluyendo a los posteriores descendientes de la primera reina. A partir de ello, se crearía la discriminación e injusticia que se comete hoy contra los monstruos. Siglos y siglos de guerras acontecieron entre mi-humanos y monstruos, en las cuales se cometieron barbaridades. Pero ninguna como la gran masacre de monstruos. Nombre que se le derivó al primer enfrentamiento que tuvieron ambos bandos, y de la cual se nos habla en el episodio. Un evento que yo catalogaría como algo despreciable, injusto, y de muy poca moral. En aquellos tiempos, los monstruos gozaban de ser sumamente numerosos. Pero para este combate, solo un pequeño porcentaje de ellos estaba presente. ¿Quiénes eran los que se estaban ocupando de espantar a los mi-humanos? Estos monstruos fueron recibidos por un ejército que duplicaba, o hasta triplicaba sus fuerzas. El resultado de este combate, era bastante obvio. Para los mi-humanos, este fue el día en el que comenzaron su conquista sobre las tierras de Miuni. Pero para los monstruos, se convirtió en el día más gris de su historia, en el cual no se tuvo la más mínima pizca de compasión hacia su especie, y fueron aplastados por un ejército que los superaba en todos los sentidos. Aquello se convirtió en una auténtica carnicería, y la sangre de los monstruos adornó todo el campo de batalla, algo que por muy mal que se hubieran comportado los monstruos, no se merecían. Ni siquiera se le tuvo misericordia a aquellos que intentaron huir de semejante masacre. Y allí estaba la reina, contemplando el espectáculo desde su torre. Después de ver lo que le habían hecho a sus compañeros, es que surgiría ese odio de los monstruos a los mi-humanos. Y como es obvio, no se iban a quedar de brazos cruzados, sino que buscarían vengarlos, llevando a siglos de guerras entre ambas especies. Para cada cual, los monstruos reducirían más y más su población, hasta casi el exterminio. Solaria jugaría un papel muy importante durante esta época de conflictos, pasando a la historia como la mayor aniquiladora de monstruos. Y aunque en cierto punto, Eclipsa les brindó su ayuda, no fue suficiente para evitar el destino que ya les aguardaba. Al final, y como ya se esperaba, los monstruos perdieron, y ya sea por compasión o lástima, se le perdonó la vida a los pocos que quedaron, siempre y cuando no se pasaran de la raya, y no molestaran. Los mi-humanos dividieron a Miuni en varias partes, y cada una se le fue entregada a una familia diferente. Pero la que se quedó con la parte más importante, y es el centro del reino, fue la familia Butterfly, descendientes de la primera reina, y quienes también heredaron su reliquia. Lo que alguna vez fueron humanos al llegar a estas nuevas tierras, ya sea con el paso del tiempo, o por la influencia de la magia de las diferentes reinas, se acabaron convirtiendo en lo que conocemos hoy. Aunque yo no los llamaría precisamente mi-humanos. Ese título, solo le corresponde a la primera reina, quien parece ser la única que sí provenía de esta dimensión, siendo sus posteriores descendientes, lo más cercano que existe ahora a un mi-humano como tal, los cuales son los únicos, hasta que se demuestre lo contrario, que han demostrado poseer este cambio de forma que se da durante la denominada mi-pubertad, el cual aprenden a dominar a medida que crecen. Siendo esta la mayor diferencia que se tiene entre un humano y un verdadero mi-humano. Y es así como llegamos a lo que es Miuni en la actualidad. Luego de su definitiva victoria contra los monstruos, hace 370 años. Fecha que empezaría a celebrarse como el día de la mi-unipendencia. Los mi-humanos gozan de ser la raza más poderosa de Miuni, y prácticamente todas las tierras les pertenecen. Mientras que los monstruos, no son ni la sombra de lo que alguna vez fueron. Su población se ha reducido en aproximadamente un 90%, y la mayoría de los que quedan, viven en condiciones deplorables. Muriéndose de hambre, forzándolos a cometer actos de dudosa reputación. Probar suerte en lugares más lejanos. O unirse a quien aún le quedaba algo de poder. Y eso en resumidas cuentas, vendría siendo la historia del reino de Miuni. Obviamente faltan cosas, como lo de Toffee, aparte de que varias de ellas, son suposiciones de un servidor.
Pero todos los huecos restantes, se irán llenando a medida que avance la serie. Y con este episodio, ya tenemos la base construida. La llegada de los New-Humanos. La gran masacre de monstruos. Los siglos de guerras. La aparición de Eclipsa, y su posterior ayuda a los monstruos. El día de la Miunipendencia. Y la actualidad. Las cosas no son siempre como aparentan ser. Una historia que ni en lo más profundo de tu mente, habrías imaginado que existía. La cual trata del odio y guerra entre dos especies, que ha perdurado durante generaciones. En la que no se puede elegir el bando bueno y el bando malo, porque ambos son grises. La viva imagen de aquella sabia frase. Nunca juzgues un libro por su portada. Y ya para finalizar, Star finalmente se empieza a dar cuenta de cómo son las cosas en realidad. Lo cual obviamente, no hará que de un momento a otro confíe 100% en los monstruos. Pero sí que le dará otra perspectiva sobre lo que antes creía que eran seres malvados, que se merecían todo lo que les pasó. En su lugar, empezará a entenderlos un poco más, y la injusticia que se cometió contra ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, una princesa destinada a convertirse en reina de Miuni, sentiría compasión por una de estas criaturas, quien estaba sencillamente indefenso. Star Butterfly, quien está destinada a pasar a la historia como una de las reinas más importantes. Quizás por ser aquella que acabó finalmente con esta disparidad, y uniría a los monstruos y mi-humanos bajo un mismo estandarte. Trayendo a Miuni, algo que no se había visto hace muchos siglos. La paz. Y con eso, doy por terminado este primer contacto de lo que espero sea una larga lista de vídeos para este 2017. Dime, ¿qué te pareció el análisis? Importantes episodios, merecen análisis duraderos. Y este no iba a ser la excepción. Uno de los mejores episodios que han salido de la serie hasta la fecha, según mi opinión. Al cual espero le sigan varios iguales, o incluso mejores. Y espero este video les sirva para entretenerse, mientras esperamos el estreno de la segunda mitad de temporada. Hablando de eso, este lunes 16 de enero, realizaré una charla en vivo para hablar de lo que nos espera para Star, así como de Hora de Aventura. Donde podrán informarse de cuándo regresarán ambas series con los nuevos episodios. Pero no solo eso, sino que también tendremos de invitados a dos individuos muy especiales. Los cuales seguro conocerán, si son fanáticos de Star, así como de varias series más. No se lo vayan a perder. En la descripción tendrán los horarios para cada país. Si te gustó el video, o tienes varias teorías locas que estás deseoso de que vea, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Me encargaré de leer cada uno de sus aportes. Pasamos ahora a los saludos. Un saludo para Extreme Toxic, Jessica XD, Smash KA2, Carlos Ramírez, Pixel Juan, Murasaki Sensei, Julio Castillo, y Super Thanos. Antes de terminar el video, debo darles una noticia importante. A partir de ahora, el espacio de saludos quedará cerrado temporalmente. El motivo de esto, es el de evitar que la caja de comentarios se llene de sobremanera con solo saludos. Es decir, que deseo que ese espacio lo utilicen más para dar sus opiniones, datos, o teorías. Y no tanto para solo pedir que los salude en un video. Así que a partir de este video, los comentarios pidiendo saludos, no serán apuntados ni tomados en cuenta. Pero no se preocupen, porque volveré a abrir la sección de saludos dentro de un tiempo. No les puedo dar una fecha específica, porque puede variar. Pero cuando lo haga, se los diré. Y en ese mismo video, podrán empezar a dejarme sus comentarios de saludos. Para que un tiempo después, vuelva a cerrarlo. Y así sucesivamente. ¿Captan? Bueno, habiendo dejado claro ese tema. Y ya sin más que agregar, nos vemos, hasta la próxima.